Suben los salarios, el dólar paralelo continúa bajando, la inflación se desmorona cada vez más y los indicadores económicos están cada vez mejor. ¿Estamos en condiciones de decir que Javier Milei es el mejor presidente de la historia mundial? Hola a todos, yo soy Factos con Arel y tenemos un video totalmente cargado de información para demostrar que cada vez estamos más cerca de ser Irlanda. Respondiendo a la pregunta que hice recién sobre Javier Milei, sí y no, ustedes me entienden. Las políticas económicas de Javier Milei fueron duras en un principio, como se muestra en este gráfico de la inflación. Prácticamente los efectos del mazazo se vieron durante los primeros meses de este año. Miren qué buena imagen, porque tiene todos los detalles de cómo Sergio Massa incidió en la economía de Argentina. Aparte que con la cara que está dibujado podemos decir más que nunca que es Sergio Tomás de la Rica. Volviendo al tema, sabemos que durante los primeros meses de este año vivimos una inflación muy alta, pero por suerte, como tenemos un economista siendo economista y no un abogado jugando a ser economista, la inflación estuvo desacelerándose todos los meses y hoy en día en septiembre tenemos 3,5% de inflación, lo cual nos está marcando que la baja que se dio durante todo este año es tremenda, es un logro que no se vio nunca en la historia de Argentina. Es importante haber logrado esto porque entendamos de una buena vez que hoy en día la economía de Argentina ya no está ni pisada, ni regulada, ni con proyecciones de dólar futuro. ¿Se acuerdan de esas proyecciones que usaban los comercios para aumentar de precios por si las dudas? Pasó hace no mucho tiempo, yo sé que la Argentina todos los días es un caos, pero fue hace unos pocos meses nada más. Por lo tanto, podemos decir que hoy en día la economía del país está totalmente estabilizada, ya no tenemos en la cabeza ese círculo vicioso de estar pensando que si hoy pagamos un litro de leche, un valor, la semana que viene o directamente al otro día va a estar el doble. Vuelvo a preguntarles, ¿se acuerdan cuando pasaba eso? Porque no fue hace mucho tiempo, parece que hubiera pasado una eternidad de hecho. Esto se lo debemos completamente a las buenas políticas que viene implementando en materia económica, macroeconómica, que bueno, ya se va a trasladar de manera fehaciente a la micro, tanto por Javier Milei como nuestro ministro de Economía, el mejor de la historia, Luis Toto Caputo. Que miren la libertad que maneja hoy en día con Javier Milei para poder implementar todo su conocimiento en finanzas que de hecho antes no pasaba, que incluso en sus momentos libres se dedica a domar a los sindigarcas. Ahora, es cierto que las cosas continúan subiendo porque de eso se trata la inflación, es el aumento de precios, pero esta vez se está dando en menor medida. Y también es verdad que la liberación y el sinceramiento de los precios, como por ejemplo que el gobierno deje de pagar tanto en subsidios del transporte y los servicios, hizo que durante los primeros meses del año nuestros bolsillos se vean gravemente impactados. Entonces, había motivos reales para pensar que Javier Milei estaba asfixiando a la sociedad. De hecho, según los propios datos del INDEC y de informes privados como la Universidad Torcuato Di Tella o la UCA, mostraban que durante los primeros 6 meses de gestión de este gobierno la pobreza aumentó a un número que nadie festeja. Claramente estas son las consecuencias de haber contraído una recesión desinflacionaria. No nos tenemos que enojar con Javier Milei por lo que pasó, sino con los políticos corruptos y castas que nos trajeron a esto porque nunca tuvieron el valor de tomar las decisiones correctas. La realidad es que ellos nunca se animaron a tomar las decisiones que les iban a provocar un costo político porque lo único que hicieron es con los focus group es ver las encuestitas de la sociedad y decidir en base a eso para después ganarse el cariño de todos. Recordemos que el mismo Javier Milei anticipaba que la inflación iba a ser alta durante los primeros meses porque había precios totalmente reprimidos. Bueno, después de este repaso tenemos excelentes noticias para seguir confiando en el plan económico de este gobierno. Recuerden que la casta política decía que no había ningún plan de parte de Javier Milei. En algunos rubros más, en otros rubros menos. Ya no son números rojos de cómo se estuvieron alimentando los cucas durante el último tiempo, porque vieron que para ellos quieren que le vaya mal a Javier Milei, es decir, quiere que le vaya mal a todo el país. De hecho, no sé si lo recuerdan, tal vez no lo hayan visto, así que les traigo la primicia por si no lo vieron en su momento, que cuando el dólar llegó a los 1.500 pesos, que prácticamente nos estaba pulverizando de alguna manera porque teníamos miedo de que la inflación iba a volver a subir por si las dudas, como lo dijimos en este video, los cucas festejaban de esta manera. Spoiler, el novio de Lali no cantó nunca más ahora que el dólar está por debajo de los 1.200 pesos. Ahora, esta salida de la recesión porque el rebote económico se está dando mes a vez está apoyado también por la CAME, porque según los datos, las ventas minoritarias pymes subieron en octubre un 7,4% frente a septiembre y un 2,9% interanual. Y cuando hablamos de interanual tenemos que estar viendo que en el mismo periodo del año anterior, o sea, en plena campaña electoral, fue el momento en el que Sergio Tomás de la Rica estaba inyectando pesos continuamente, como por ejemplo con el plan Platita, que eso se pagaba con déficit porque le estaba dando duro a la maquinita, como vamos a ver ahora. De esta manera Massa estaba estimulando el consumo. Entonces, si el dato dio que de manera interanual tenemos estos números positivos, la verdad que es un golazo de Javier Milei, Toto Caputo, Adorni, todo, aguante Argentina, carajo. Y todos estos hitos económicos
gráficos hizo que la confianza del consumidor en el gobierno de Javier Milei aumente un 8,8% con respecto al mes anterior, que de hecho había bajado bastante. Ahora, lo que más nos importa a todos, ¿cómo están los salarios con respecto a la inflación? Che, si te está gustando el video, te invito a que le des un me gusta y de paso que te suscribas porque me gustaría crecer mucho más en YouTube. Muchas gracias. Como vemos en estos gráficos del genio de Adriel Segura, la verdad es que la inflación durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei aumentó un montonazo. De hecho, en diciembre es compartido con Sergio Tomás de la Rica. En enero fue un 20% y los salarios no aumentaron acorde. Febrero sí hubo una pequeña recuperación de parte de los salarios, hablamos del total de los salarios. En marzo hubo una caída y a partir de abril la inflación pierde fuertemente contra el aumento de los salarios. Esto obviamente nos está dando la pauta de que hay una recuperación lenta pero segura, lo cual tengamos que pensar que si bien todavía falta y si bien el costo de vida aumentó y que la liberación de los subsidios igual nos impacta en cierta manera y hay que ser realistas, es importante que se esté dando que los salarios suban con respecto a la inflación. Ahora, ustedes me podrán decir, che, bueno sí, pero yo no llego a fin de mes. Pero recuerden que esto es un promedio. De la misma manera que una persona te dice o me dice, yo no llego a fin de mes, hay otra persona que te dice, che, yo estoy mejor con este gobierno. Entonces, es un promedio. Y son los datos del INDEC. O sea, si bien esto se ampara con los comentarios de la gente en la propia calle, porque a veces vemos que hay entrevistas de los canales de televisión que la gente los doma, que justamente pinchan por los temas económicos, nada, es una realidad que es un promedio. Hay gente que va a estar un poco mejor y hay gente que va a estar un poco peor. Ahora, vamos a ver este gráfico de los salarios registrados con respecto a la inflación. ¿Sí? El empleo privado, el pleno. El mes de diciembre y enero perdió fuertemente, ¿sí? Es bastante la pérdida, de hecho no hubo recuperación, que en realidad en todos los promedios son los meses que más nos impactaron a nosotros en los bolsillos. Después en febrero hubo una recuperación, que vamos a ver que se da en la mayoría de los casos, y ya marzo de nuevo cayó la actividad. Uno sabe que la inflación en marzo por un tema de vuelta a clases, se terminan las vacaciones de manera oficial, etcétera, etcétera. Siempre es un mes altamente inflacionario. Si bien los salarios estuvieron por debajo, estuvieron cerca en este caso. Y a partir de abril, como en el promedio de salarios generales, otra vez vuelve a aumentar y bueno, le está sacando bastante ventaja. No recuperamos lo de enero y diciembre perdido, pero por lo menos el poder adquisitivo va en términos reales mejor que la inflación. Ahora, si vamos al dato de los informales, tal vez son los que más fuertemente fueron castigados. Los informales perdieron fuerte en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril y a partir de mayo se vienen recuperando. De todas maneras, esto no está cerca porque hay otro informe que estaba viendo que creo que están un 15% por debajo en términos reales, pero nada, por lo menos desde mayo, tal vez 2 meses incluso más tarde que la otra media, que el empleo privado y incluso el público, se están recuperando y eso es bueno. Igual todavía es el sector más golpeado por la recesión desinflacionaria que tuvimos que tomar durante este año en Argentina por todas las malas políticas económicas de los últimos 20 años. Ahora, tenemos que entender que durante los últimos gobiernos la economía argentina estuvo totalmente sobreestimulada. Todo el tiempo estaban inyectando dinero, es decir, poniéndolo en circulación, ampliando la base monetaria e incluso tomando deuda interna a costa de pulverizarnos los salarios con el impuesto inflacionario, ya que todo ese consumo ficticio y veranito que tuvimos se financiaba especialmente con déficit. Milei vino a ordenar todo esto que estuvimos hablando y mucho más incluso, porque no nos damos un real panorama de cómo estaba desordenada la macroeconomía de Argentina. La buena señal de que los salarios se están recuperando es que estamos muy cerca de equiparar todo lo que se perdió desde comienzo de año. Lo bueno de que los salarios se están recuperando es que estamos muy cerca de equiparar todo lo que se perdió desde principios de año. Algo que casi nunca sucedió en Argentina y eso lo tenemos que valorar porque recordemos que a partir de 2023 para atrás los salarios siempre perdieron contra la inflación. De hecho siempre corrieron muy por detrás. Por lo tanto, ahora que el dólar blue continúa bajando, que la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo se sigue achicando, se sanea lo último que queda del Banco Central, se siguen quitando regulaciones dentro de la economía y se le da garantías a las empresas para que puedan no solo realizar inversiones, sino recibir inversiones de parte del exterior por sobre todas las cosas a través del RIGI. En unos meses los salarios van a ganarle a la inflación e incluso se van a apreciar todos los salarios porque nuestra moneda fue la que más creció durante este último año a nivel región. Y eso no quiere decir que no vayamos a tener dolarización, porque de hecho sí la vamos a tener, solamente que hay que terminar de sanear el Banco Central. Hasta acá llegamos. Si les gustó el video los invito a darle like, comentar, suscribirse, que me encantaría poder seguir creciendo en YouTube. Y nada, cualquier cosa que tengan para decirme, la cajita de comentarios siempre va a estar abierta para todas sus devoluciones. Nos vemos en un futuro video.